Cuando escuchamos el nombre de Dragon Ball, automáticamente pensamos en momentos legendarios. Transformaciones increíbles, batallas históricas, Goku superando sus límites una y otra vez. Pero hay una parte de Dragon Ball que muy pocas personas hablan realmente, su lado más oscuro. Porque aunque este anime nos regaló algunos de los momentos más épicos de la historia, también tuvo escenas increíblemente perturbadoras. Momentos donde la esperanza desapareció por completo, ciudades enteras fueron exterminadas, los héroes quedaron totalmente superados y el miedo dominó absolutamente todo. Hubo ocasiones donde Dragon Ball dejó de sentirse como una aventura y comenzó a sentirse como una auténtica pesadilla. Villanos destruyendo planetas completos, futuros donde la humanidad prácticamente desapareció, personajes muriendo frente a sus amigos sin que nadie pudiera hacer nada, y héroes luchando sabiendo que probablemente jamás volverían a levantarse. Y lo peor es que algunos de estos momentos fueron tan fuertes que marcaron para siempre a toda una generación de fans. Porque ahí entendemos algo, en Dragon Ball no siempre ganaban los buenos, a veces el mal estaba peligrosamente cerca de destruir absolutamente todo, y hoy vamos a recordar justamente estos momentos. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a entrar al lado más oscuro que este universo alguna vez mostró. Puesto número 10. Cell absorbiendo humanos. Cuando hablamos de momentos oscuros de Dragon Ball, mucha gente piensa automáticamente en Freezer, Majin Buu o incluso Zamasu, pero honestamente una de las etapas más perturbadoras de toda la franquicia ocurrió con la primera aparición de Cell. Y es que este villano daba miedo de una forma completamente diferente. No era un conquistador elegante como Freezer y tampoco era un monstruo caótico como Kid Buu. Cell parecía una criatura salida de una película de terror. Desde el momento en que apareció, el ambiente cambió completamente. Las ciudades estaban vacías, las calles silenciosas, la policía estaba confundida y las personas desaparecían misteriosamente sin dejar rastro. Pero luego descubrimos algo aterrador. Sí quedaba un rastro, montones de ropa tirados por el suelo, eso era escalofriante. Porque Dragon Ball nunca había mostrado algo así, y mientras Piccolo investigaba las ciudades abandonadas, el misterio se volvía todavía más inquietante. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Dónde estaban las personas? ¿Y por qué nadie sobrevivía a eso? Entonces vimos a Cell absorber humanos. La forma en que utilizaba su cola era horrible. Las víctimas gritaban desesperadamente mientras su energía era drenada completamente. Sus cuerpos desaparecían lentamente hasta convertirse en nada. Eso fue brutal para Dragon Ball, porque normalmente las peleas eran rápidas y explosivas, pero aquí el miedo era psicológico. Cell acechaba personas, las cazaba y las aterrorizaba. Parecía disfrutar completamente la desesperación que provocaba, y lo peor era que nadie podía detenerlo al inicio, ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo realmente. Eso hacía que el ambiente se sintiera muchísimo más oscuro y peligroso. Incluso el diseño de Cell ayudaba muchísimo. Su sonrisa aterradora, su voz inquietante, sus movimientos lentos y la manera en que aparecía desde las sombras. Todo esto daba miedo. Muchos fans consideran que esta es la versión más terrorífica de Cell, porque todavía no era el Cell arrogante y confiado que vimos después. Aquí era un depredador, un monstruo cazando humanos como si fueran animales. Y honestamente, Dragon Ball nunca volvió a sentirse tan parecido a una película de horror como en ese momento. Puesto número 9. El futuro de Trunks. El futuro de Trunks probablemente sea el lugar más triste, cruel y desesperante de toda la franquicia de Dragon Ball. Porque aquí no estamos hablando solamente de un villano poderoso, estamos hablando de un mundo donde los héroes perdieron completamente. Y eso fue devastador. Todo comenzó cuando Goku murió por la enfermedad del corazón. Sin Goku, el equilibrio desapareció completamente. Y después llegaron los androides 17 y 18. Comenzaron a destruir ciudades enteras solamente por diversión. Eso era lo peor de todo. No destruían porque fuera necesario, no querían conquistar el planeta, simplemente disfrutaban matar personas y eso los hacía muchísimo más aterradores. Las ciudades quedaron destruidas, los edificios reducieron a ruinas y la humanidad escondiéndose bajo la tierra intentando sobrevivir. Imagínate vivir en un mundo así, salir de tu casa sin saber si un androide aparecerá para destruir toda la ciudad solamente por entretenimiento. Eso era una auténtica pesadilla, y lo más triste eran que los guerreros Zetas fueron destruidos uno por uno. Vegeta, Piccolo, Krillin, Yamcha, Ten Shin Han, todos desaparecieron. La Tierra perdió absolutamente toda esperanza, y solamente quedaron dos personas intentando resistir: Gohan del futuro y Trunks. Pero incluso ahí existía una tristeza enorme, porque Gohan sabía la verdad, sabía que probablemente nunca ganarían y aún así él seguía peleando. Seguía entrenando a Trunks, seguía intentando proteger a civiles y seguía levantándose después de cada derrota aunque estuviera completamente herido. Eso convierte a Gohan del futuro en uno de los personajes más trágicos de Dragon Ball, porque luchaba sabiendo que no existía una solución real. Y luego llegó uno de los momentos más dolorosos de toda la franquicia: la pelea bajo la lluvia. Gohan del futuro decidió enfrentar solo a los androides,
Ya había perdido su brazo, ya estaba agotado físicamente y él aún así siguió peleando, porque sabía que alguien tenía que hacerlo. Y cuando Trunks despertó, encontró el cuerpo de su maestro tirado en el suelo bajo la lluvia. Dragon Ball nos mostró una escena increíblemente devastadora. No hubo música épica, no hubo esperanza y sobre todo no hubo un milagro. Solamente quedó tristeza absoluta. Y ahí entendimos algo importantísimo en ese futuro. Los héroes no salvan el mundo, solamente intentaban sobrevivir un día más. Puesto número 8. Majin Vegeta. Vegeta siempre fue uno de los personajes más agresivos y orgullosos de Dragon Ball, pero hubo un momento donde realmente volvió a convertirse en un monstruo. Y eso ocurrió cuando permitió que Babidi despertara nuevamente su lado oscuro, porque algo importante aquí es que Vegeta no estaba completamente controlado. Él eligió aceptar ese poder. ¿Pero por qué? Porque sentía que se había vuelto emocionalmente débil. Había formado una familia, vivía en paz y una parte de él odiaba eso. Extrañaba ser el príncipe Saiyajin despiadado que aterrorizaba planetas enteros, y para recuperar esa oscuridad permitió que Babidi entrara en su mente. Eso ya era fuerte psicológicamente. Pero luego ocurrió algo muchísimo peor. Vegeta asesinó personas inocentes frente a todos. El torneo de artes marciales pasó de ser una celebración tranquila a convertirse en caos absoluto. Las explosiones destruyeron las gradas, la gente comenzó a correr desesperadamente, familias enteras murieron instantáneamente, y mientras todo eso ocurría, Vegeta simplemente observaba. Y eso fue impactante, porque durante mucho tiempo habíamos visto cómo Vegeta cambiaba poco a poco, porque él comenzaba a convertirse en un héroe, comenzaba a preocuparse por Bulma y comenzaba a valorar a Trunks. Pero aquí parecía que el viejo Vegeta había regresado completamente. Incluso Goku quedó impactado por lo que él estaba viendo. Y lo más oscuro de todo es que Vegeta sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un accidente y no perdió completamente el control. Él solamente quería provocar a Goku, quería obligarlo a pelear y estaba dispuesto a matar inocentes para conseguirlo. Eso hizo que Majin Vegeta se sintiera muchísimo más peligroso y perturbador, porque por un instante recordamos que antes de vivir en la Tierra, Vegeta era un asesino despiadado. Puesto número 7. Super Buu extinguiendo a la humanidad. Si hubo un momento donde Dragon Ball realmente hizo sentir que el planeta estaba condenado, fue durante la saga de Super Buu, porque Majin Buu ya había demostrado ser aterrador desde antes. Kid Buu era destrucción pura, Majin Buu gordo era impredecible, pero Super Buu era diferente. Él era inteligente, calculador, cruel y completamente inestable. Eso ya lo hacía muchísimo más peligroso. Y hubo un momento donde dejó claro que la humanidad no significaba nada absolutamente para él. Después de llegar al templo de Kamisama y cansarse de esperar a Gotenks, Super Buu perdió la paciencia. Entonces ocurrió uno de los momentos más oscuros de toda la franquicia. Solamente levantó la mano y comenzó a disparar ataques alrededor del planeta entero. Miles de rayos de energía atravesaron el cielo en segundos. Y después comenzaron las explosiones. Ciudades completas desaparecieron instantáneamente. Personas muriendo sin siquiera entender qué estaba pasando, familias enteras desapareciendo en cuestión de segundos. Eso totalmente fue brutal, porque Dragon Ball normalmente mostraba destrucción enorme, pero aquí sentimos realmente la extinción masiva de la humanidad. Y lo peor era la desesperación absoluta. No había tiempo para reaccionar, no existía una estrategia y ni siquiera había nadie suficientemente fuerte para detenerlo. La Tierra simplemente estaba siendo exterminada y mientras millones de personas morían, Super Buu permanecía tranquilo. Eso hacía el momento muchísimo más perturbador, porque para él destruir a toda la humanidad era tan simple como aburrirse unos minutos. Y honestamente, pocas veces Dragon Ball mostró un nivel tan grande de desesperación como en este instante. Por primera vez parecía que el planeta realmente no tenía salvación. Puesto número 6. Freezer destruyendo el planeta Vegeta. Hablar de momentos oscuros en Dragon Ball automáticamente nos lleva a uno de los actos más crueles de toda la franquicia, la destrucción del planeta Vegeta. Porque esto no fue una pelea épica, no fue una guerra justa, fue un genocidio completo. Freezer decidió exterminar a toda la raza Saiyajin simplemente porque les tenía miedo. Temía de la leyenda del Super Saiyajin, temía que algún día apareciera alguien capaz de superarlo, y por eso tomó una decisión monstruosa: destruir un planeta entero con millones de habitantes. Esto es lo que hace este momento tan perturbador. Y no estamos hablando solamente de guerreros. Aquí hay que ver que había familias, niños, civiles y Saiyajin que ni siquiera sabían pelear. Todos murieron en cuestión de segundos. Y lo peor es que era que la mayoría seguía creyendo que trabajaban para Freezer. Ni siquiera imaginaban que estaban siendo traicionados. Eso vuelve todo muchísimo más cruel. Mientras los Saiyajin seguían confiando en él, Freezer ya había decidido eliminarlos a todos. Y el único que entendió el peligro fue Bardock. Él comenzó a sospechar de Freezer, intentó advertirle a los demás Saiyajins, intentó convencerlos de escapar,
escapar, pero nadie le creyó, porque estaban acostumbrados a vivir bajo el control de Freezer. Y entonces ocurrió una de las escenas más icónicas y oscuras de Dragon Ball. Freezer levantó una gigantesca esfera de energía frente al planeta Vegeta, y mientras él sonreía, lanzó el ataque directamente al planeta. La explosión destruyó todo. El planeta desapareció, millones murieron instantáneamente y toda una raza quedó prácticamente extinta. Eso sí que es aterrador, porque ahí vimos el verdadero nivel de maldad de Freezer. No necesitaba destruir el planeta, no existía una amenaza inmediata, simplemente él quería asegurarse de mantener ese poder. Y honestamente, este momento cambió completamente la historia de Dragon Ball, porque el pasado de Goku dejó de ser un misterio divertido, para convertirse en una tragedia gigantesca. Puesto número 5. Zamasu y Goku Black exterminando humanos. La saga de Zamasu probablemente fue una de las historias más desesperantes y oscuras de Dragon Ball Super, porque aquí no vimos solamente un villano poderoso, vimos un mundo completamente destruido. El futuro de Trunks de por sí ya era triste desde la saga de los androides, pero con Goku Black todo empeoró muchísimo más. Las ciudades estaban destruidas, los sobrevivientes vivían escondidos y la humanidad prácticamente había desaparecido. Eso hacía que el ambiente fuera increíblemente deprimente. No existía esperanza real. Cada vez que Trunks intentaba proteger a alguien, aparecía Goku Black para destruirlo todo nuevamente. Y lo peor era el impacto psicológico de Goku Black, porque él tenía el rostro de Goku. Ver la cara del héroe más querido de Dragon Ball convertida en un asesino despiadado fue incómodo para muchísimos fans, especialmente para Trunks, porque cada vez que él veía a Black era como mirar una versión completamente corrupta del símbolo de esperanza que alguna vez salvó el mundo. Eso hacía todo muchísimo más perturbador, y mientras tanto Zamasu observaba todo creyendo que estaba haciendo justicia divina. Eso ya era aterrador, porque no se veía a sí mismo como un villano. Él se veía como un dios purificando el universo. Sonreía mientras destruía mortales y hablaba de exterminar humanos como si estuviera haciendo algo noble. Y eso lo hacía muchísimo más peligroso psicológicamente, porque realmente creía que tenía razón. La desesperación aumentó todavía más cuando los protagonistas intentaron ayudar y aún así seguían perdiendo una y otra vez. Goku Black se hacía más fuerte constantemente, Zamasu era inmortal y la humanidad desaparecía poco a poco. Cada viaje al futuro terminaba peor que el anterior. Y honestamente hubo momentos donde aparecía imposible ganar, porque no importaba cuánto pelearan, el futuro seguía condenado. Puesto número 4. Krillin muriendo en Namek. La muerte de Krillin en Namek fue uno de los momentos más impactantes y crueles de todo Dragon Ball Z, porque aquí vimos el lado más sádico y despiadado de Freezer. Después de una batalla brutal, todos estaban agotados. Goku había llegado al límite, Vegeta estaba destruido y Piccolo apenas podía seguir peleando. Y por un momento parecía que todavía existía una pequeña esperanza. Pero Freezer quería destruir emocionalmente a Goku antes de acabar con él. Y por eso eligió a Krillin. Lo levantó lentamente en el aire mientras todos observaban impotentemente. Porque Krillin sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él intentaba escapar desesperadamente, pero no podía hacer nada. Goku gritaba intentando salvarlo. Y entonces ocurrió uno de los momentos más traumáticos de Dragon Ball. Freezer hizo explotar a Krillin frente a todos. Eso fue brutal, porque no ocurrió durante un intercambio de golpes. Fue una ejecución lenta y cruel solamente para hacer sufrir emocionalmente a Goku. Y lo peor fue la reacción de Goku. La rabia comenzó a explotar lentamente, la tristeza lo consumió completamente y por primera vez vimos a Goku perder completamente el control emocional. Eso convirtió el momento en algo muchísimo más poderoso, porque no solamente vimos morir a Krillin, vimos romperse emocionalmente al héroe principal. Puesto número 3. Los juegos de Cell. Los juegos de Cell fueron muchísimo más oscuros de lo que muchas personas recuerdan, porque aunque a simple vista parecían solamente un torneo, en realidad la Tierra entera estaba viviendo bajo amenaza constante. Cell dejó algo muy claro desde el inicio: si no conseguía una pelea que lo entretuviera, él solamente iba a destruir el planeta completo. Eso automáticamente convirtió todo en una pesadilla. La humanidad observaba las transmisiones completamente aterrorizadas, y lo peor era que incluso los guerreros Zetas parecían inseguros. Eso era raro en Dragon Ball, porque normalmente siempre había confianza en que Goku encontraría la forma de ganar, pero aquí el ambiente se sentía diferente, se sentía más pesado, más desesperante, porque Cell no solamente era poderoso, era inteligente, manipulador y disfrutaba psicológicamente hacer sufrir a sus enemigos. Cuando Goku comenzó a pelear contra él, parecía que todavía existía esperanza. La pelea era brutal, el planeta entero observaba y por momentos parecía que Goku realmente podría lograrlo. Pero conforme avanzó el combate, la realidad comenzó a caer sobre todos. Goku no podía derrotarlo, y entonces ocurrió uno de los momentos más impactantes de toda la franquicia. Goku se rindió, porque Goku jamás se rendía, pero aquí incluso él entendió que él no podía ganar. Y entonces vino algo todavía peor.
Goku eligió a Gohan para pelear. Eso hizo que el ambiente se volviera todavía más incómodo y oscuro porque Gohan todavía era un niño y aún así tenía que cargar con la responsabilidad de salvar al planeta entero. Pero Cell no quería simplemente derrotarlo, él quería romperlo emocionalmente. Por eso comenzó a torturar a todos frente a él. Creó a los Cell Jr. y comenzó a atacar brutalmente a los guerreros Z. Vegeta fue humillado, Trunks quedó destruido, Piccolo no podía hacer nada y Krillin simplemente estaba desesperado. Y mientras todos sufrían, Gohan seguía negándose a liberar su verdadera ira. Eso hacía todo muchísimo más desesperante, porque parecía que el planeta entero estaba dependiendo emocionalmente de un niño que no quería pelear. Y entonces llegó uno de los momentos más tristes de Dragon Ball, la muerte del androide 16. El androide 16 le habló a Gohan sobre proteger la naturaleza, proteger la vida y dejar salir su poder. Y segundos después, Cell aplastó su cabeza brutalmente frente a todos. Ese momento cambió completamente el ambiente de la saga. La rabia explotó, la música cambió y finalmente nació el Super Saiyajin. Pero incluso con esa transformación legendaria, la oscuridad no terminó, porque después Goku murió sacrificándose, Trunks fue asesinado frente a Vegeta y Gohan quedó emocionalmente destruido. Eso es lo que hace tan oscura esta saga. Y sí, los héroes ganaron al final, pero el precio emocional fue enorme, y durante muchísimo tiempo realmente sentimos que la Tierra estaba completamente condenada. Puesto número 2. Zeno borrando toda la línea temporal. Uno de los finales más oscuros y tristes en toda la historia de Dragon Ball ocurrió durante la saga de Zamasu, porque después de todo el sufrimiento, después de todas las peleas, los héroes realmente perdieron. Y sí, perdieron completamente, y eso fue devastador. La pelea contra Zamasu había llegado a un punto imposible. Primero apareció Goku Black, luego Zamasu inmortal y después la fusión. Y finalmente ocurrió algo aterrador. Zamasu comenzó a fusionarse con el universo entero. Ya no era solamente un enemigo físico, era una entidad gigante expandiéndose por toda la realidad. Y ahí quedó claro algo horrible. Ya no existía forma de ganar, ni siquiera Goku, ni Vegeta, ni Trunks, nadie podía detenerlo. Y entonces apareció la última opción, Zeno-sama. Pero el problema fue el precio de esa solución, porque Zeno no derrotó únicamente a Zamasu. Él solamente llegó y borró absolutamente todo. La línea temporal completa desapareció y eso fue increíblemente oscuro, porque no solamente murieron los villanos, también desaparecieron ciudades enteras, personas inocentes, recuerdos, historias y familias completas, e incluso el futuro entero que tenía Trunks. Todo dejó de existir. Imagínate eso por un momento. Después de pasar años sufriendo, después de luchar toda su vida intentando salvar al mundo, Trunks tuvo que ver cómo su universo entero desaparecía frente a sus ojos. Eso fue devastador emocionalmente. Y lo peor es que técnicamente nunca hubo una verdadera victoria. Los héroes no salvaron el futuro y simplemente escaparon a otra línea temporal mientras el suyo desaparecía para siempre. Eso hace que este sea probablemente uno de los finales más tristes y desesperadores de toda la franquicia. Porque por primera vez Dragon Ball nos mostró algo brutal. A veces no existe una solución. Puesto número 1. La muerte de Gohan. Probablemente el momento más oscuro, triste y doloroso de toda la historia de Dragon Ball fue este. Gohan del futuro representa algo que casi nunca vimos en esta franquicia. Un héroe completamente derrotado por el mundo que intenta proteger. Y eso es lo que hace tan devastadora su historia. Él no tenía ayuda, no tenía esferas del dragón, sobre todo no tenía Goku y tampoco tenía esperanza real. Él solamente tenía la responsabilidad de proteger un planeta destruido. Imagínate cargar con algo así siendo todavía joven. El mundo estaba acabado, las ciudades destruidas, la humanidad escondida y los androides matando personas solamente por diversión. Aún así, Gohan seguía peleando. Eso convierte a Gohan del futuro en uno de los personajes más trágicos de toda la franquicia, porque él luchaba sabiendo que ya no existía una solución real. Cada batalla era simplemente intentar sobrevivir un día más, y aún así él nunca abandonó a Trunks. Él seguía entrenándolo, seguía inspirándolo y seguía intentando darle esperanza incluso cuando él mismo ya casi no tenía. Gohan del futuro entendía perfectamente que probablemente él iba a morir, y aún así él seguía adelante. Luego llegó aquella pelea bajo la lluvia, uno de los momentos más devastadores de Dragon Ball. Gohan decidió enfrentar a los androides 17 y 18, él ya había perdido el brazo, él estaba agotado físicamente y aún así él decidió pelear, porque sabía algo importante: si él caía, Trunks quedaría completamente solo, y eso todavía lo hacía más doloroso, porque Gohan estaba peleando sabiendo que probablemente era su última batalla. La lluvia caía mientras se enfrentaba a los androides completamente superado, y aún así él siguió levantándose, siguió
intentando proteger un mundo que prácticamente ya había perdido toda la esperanza, hasta que finalmente cayó derrotado. Luego vino la escena que marcó a toda una generación de fans. Trunks encontró el cuerpo de su maestro tirado bajo la lluvia, y en ese momento Dragon Ball nos mostró algo que casi nunca enseña, que a veces los héroes no ganan. Hay escenas que demostraron que este anime podría pasar de la emoción absoluta al terror y la desesperación en cuestión de segundos. Y honestamente quizás eso es parte de lo que hizo tan especial Dragon Ball, porque no solamente vimos héroes ganando batallas, vimos sacrificios, dolor, desesperación y personajes peleando incluso cuando todo parecía perdido. Momentos que hasta el día de hoy siguen marcando a millones de fans alrededor del mundo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos momentos te impactó más? ¿Y qué otro momento oscuro crees que merecía estar en este top? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, y si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos trayendo más contenido épico de Dragon Ball. Y aquí te dejo los 10 mejores momentos de Goku en todo Dragon Ball. Nos vemos en el siguiente top.